Hola Jimena, buenas tardes al auditorio. Veíamos ahorita en la investigación que nos presentó Leonardo Ferrera, incluso tú nos dabas ese testimonio. México fue una potencia mundial en materia de vacunación. ¿Qué queda de esto? ¿En dónde estamos parados actualmente en materia de prevención de enfermedades? Pues mira, ciertamente México ha tenido mejores años en términos de coberturas de vacunación. Y también hemos vivido en los últimos años cambios importantes en el esquema, ¿no? Es decir, por ejemplo, se ha incluido en 2018 la vacuna hexavalente, incluyendo a la pentavalente le sumamos la hepatitis B. Por ejemplo, ¿no? Hemos dejado de poner la vacuna contra la polio, pero esto es parte de una estrategia internacional, ¿no? Digamos, la vacuna de las gotitas ahora ya no se pone porque se pone la hexavalente. La vacuna del rotavirus, antes se ponía una vacuna que eran tres dosis, ahora se pone una de dos y es un poco, permite que sea un poquito más difícil la lectura en términos de coberturas. Pero, por otro lado, la OMS tiene también muy claras vacunas clave, vacunas indicadores que nos permite saber cómo estamos. Creo que el problema de cuando analizamos la vacunación y se dan estos datos como los que se publicaron en el Sanud, que después se hizo un eco importante, es que hablamos de cobertura en los menores de un año, por ejemplo, y no hacemos énfasis en qué vacuna, ¿no? Para ponerles un ejemplo, Jimena, por ejemplo, la vacuna BCG, que es la vacuna que nos protege contra casos graves de tuberculosis, la que deja la marquita. Hubo diferentes coberturas, ¿no? Digamos, en 2017-2018 estuvimos por arriba del 94-95%, pero en 2020 caímos y estuvimos por abajo del 30%. Eso es lo que reporta Cencia. Sin embargo, en 2021 hemos corregido un poco el rumbo y hemos un poco pasado el número de dosis meta, de dosis que se tenía que poner. Por otro lado, por ejemplo, la hepatitis B pues ha venido a la baja de manera importante. La vacuna del rotavirus se ha mantenido con coberturas bastante menores a las ideales a lo largo de estos últimos años. La vacuna contra el sarampión, por ejemplo, 2019 fue un muy mal año y además luego tuvimos este brote en 2020 en donde gracias a que se hicieron estos cercos sanitarios por el brote que hubo en la Ciudad de México con los pocos casos de sarampión, afortunadamente no pasó a mayores, se hizo este cerco sanitario y hemos un poco recuperado las coberturas. Pero si se fijan, un poco depende de la vacuna que estemos buscando. Lo que sí es un hecho es que en general estamos peor que como estábamos y eso nos debe de poner alertas. ¿Por qué? Sobre todo porque en México sí podemos hacerlo mejor. Tenemos a los y a las profesionales que saben cómo aplicar las vacunas, que saben cómo manejar la red de frío, pero para que estos profesionales puedan hacer bien su trabajo, necesitamos garantizar los recursos para que toda esta infraestructura de la red de frío, es decir, lo que permite que las vacunas de que salen de la fábrica a que se le ponen al brazo de un niño, una niña, de un adulto, estén en condiciones óptimas, pues eso cuesta dinero, le tenemos que dar mantenimiento, tenemos que tener la infraestructura para transportar, para almacenar estas vacunas, y es ahí donde hemos fallado, aunado a un ambiente internacional complejo en la producción y distribución de algunos biológicos que hemos batallado, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy la vacuna contra el papiloma humano, la vacuna contra el tétanos, pues no están disponibles a nivel, que es que esto hay que decirlo, la vacuna contra el papiloma humano no está disponible a nivel público, pero sí se puede comprar a nivel privado, pero esto es porque uno de los productores salió del mercado y era el que le compraba a México y entonces nos tenemos que formar en la fila internacional para garantizar esas alrededor de 2,5 millones de dosis anuales que necesitamos. Y para hacer frente a estos rezagos que ha reconocido el gobierno mexicano, pues se han implementado estrategias como de catch-up, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos esta estrategia para alcanzar a las personas, sobre todo a las niñas rezagadas de la vacuna contra el VPH. También se ha anunciado para alcanzar a los niños rezagados con la vacuna hexavalente y así tendremos que irlo haciendo, pero aún, a pesar de estos esfuerzos adicionales, nos seguimos quedando cortos y esto no solamente se tiene que ver reflejado en estas acciones, en estas buenas voluntades, en estos documentos, también se tiene que ver reflejado en los presupuestos, en las indicaciones y en las facilidades que se le dan a las diferentes instituciones del país.
Andrés, justamente iba a esto, estas campañas de recuperación de cobertura que se lanzan este año, que se busca, pues como su nombre lo dice, recuperar la cobertura. ¿Qué tanto están funcionando y qué tanto tiempo tendríamos que esperar que se sigan haciendo de manera constante para poder subsanar ese rezago que existe en nuestro país? Pues mira, por ejemplo, con la vacuna de la VPH, pues apenas está en estos días, está la estrategia, todavía no se han mostrado datos del avance, no hay manera de saberlo desde la sociedad civil, solo hay que preguntarle a las autoridades y espero que den el informe pronto. Pero esto que dice Jiménez es bien importante, porque ahorita, por ejemplo, poniendo este ejemplo de la vacuna contra la VPH, que normalmente se pone en niñas de quinto de primaria o de 11 años, esta estrategia es ahora vacunar a niñas de 13, 14, 15 años, digamos, a las que no vacunamos desde 2019, que no tienen el esquema completo, pero seguimos sin vacunar a las de 11, es decir, todavía vamos a estar acarreando ese rezago. Digamos, esta estrategia ayuda a alcanzar a estas niñas que se nos están yendo, pero no termina de resolver el problema y la demanda de biológicos sigue sin ser satisfecha, ¿no? Entonces todavía seguimos en crisis, ¿no? O sea, creo que podríamos decir que en términos de vacunación seguimos en crisis, está ya reconocida, se están tomando acciones, pero seguimos lejos de estar en los niveles ideales que tendríamos que estar. Y ahora bien, ¿cuál puede ser el impacto que deje este rezago en materia? Algunos especialistas han hablado de resurgimiento de algunas enfermedades que estaban erradicadas debido justamente pues a que no se ha vacunado a las personas en nuestro país. Pues mira, este es como un paraguas, ¿no? Las vacunas podríamos decir que es un paraguas que nos ponemos para evitar que haya enfermedades. Entre más personas tengamos paraguas, pues menos riesgo de que no alcance a tener un paraguas se moje, ¿no? Pero si están faltando más paraguas, digamos, en una multitud, imagínense un estadio con paraguas, pues entre más hoyitos empieza a haber, más nos mojamos hasta los que tenemos paraguas, ¿no? O sea, un poco esa es la analogía, por eso las coberturas es importante mantenerlas, porque no es una acción de protección individual nada más, la vacunación es una acción de protección colectiva, es decir, necesitamos un buen número, un buen porcentaje de personas vacunadas para evitar que estas enfermedades se propaguen en quienes no se han vacunado todavía. Por ejemplo, el caso del sarampión, pues no se ponen los niños recién nacidos, por ejemplo. Entonces estas personas están expuestas, o algunas personas que tienen algunos problemas inmunológicos y demás. Entonces, pues sí, corremos el riesgo del resurgimiento de estas enfermedades que tenemos en México años de no ver y que estamos viendo en otros países, por ejemplo la polio, en nuestro país vecino, ¿no? Años recientes, o los casos de sarampión que hubo en 2020, que necesitamos garantizar tener estos paraguas bien puestos, bien firmes y para toda la población, para evitar que estas enfermedades, digamos, penetren a la población y causen vidas y causen enfermedad y pérdidas no solo humanas, sino económicas, de productividad, etcétera, todo lo que conllevan estas enfermedades. Que además, hay que decirlo, la vacunación no solo es para los niños, también tenemos un rezago importante en vacunas, por ejemplo, para adultos mayores, como la vacuna contra el neumococo. Estamos poniendo más de 1 millón de dosis 2017-2018 y para 2021 estamos poniendo menos de 300,000 dosis. Es decir, también en el ámbito de la vacunación de las y los adultos mayores tenemos rezago. No hay que olvidar que la vacunación no es una estrategia de salud pública efectiva solo para niños, sino para todas las edades, y hay que vacunarnos. Sabemos que es efectivo, es de las estrategias de salud pública más costo efectivas que conocemos. Después del jabón es la que sigue, digamos, así de importante, así de fuerte es el impacto que tiene. Insisto, no tendríamos razones para seguir justificando esta baja. En México tenemos todo para seguir garantizando esta protección y este nivel de salud a toda la población, ¿no? Andrés, ¿y por qué ante la importancia que nos acabas de platicar tú, lo importante que es vacunarnos, prevenir enfermedades y el rezago que traemos, disminuye el presupuesto para el próximo año, disminuye el recurso destinado justamente para las vacunas en nuestro país? Pues mira, sí, esto es algo que no es explicable, ¿no? Porque como te decía, no nada más se necesita comprar más vacunas. O sea, un poco la lógica es que mucha de ese dinero se usó del presupuesto del año pasado, y por eso bajó el presupuesto, que se usó para comprar la vacuna contra la COVID. Sin embargo, pues hay dos premisas que no se están respetando. Uno, traíamos un rezago ya desde el año anterior,
Dos, pues seguimos teniendo la COVID, vamos a tener que seguir protegiendo contra la COVID. Y tres, pues te tiene que dar mantenimiento, no solo es a la compra de las vacunas, sino es a la capacitación, a la contratación de vacunadores y vacunadoras y al mantenimiento de la infraestructura de la red de frío, que también en este país también le está haciendo falta desde hace algunos años. No nada más es una responsabilidad de este gobierno, sino desde hace unos años buen mantenimiento a esta infraestructura para poder seguir garantizando y teniendo la capacidad de llegar a cada rincón de este país como lo tuvimos en algún punto. Bueno, el tema de la prevención es una responsabilidad compartida. Hablábamos ahorita pues de las responsabilidades de la autoridad, de estas campañas de vacunación para resarcir el rezago, el tema del recurso, pero también quiero hablar, Andrés, del otro lado, de la sociedad. ¿Qué tanto han impactado estos grupos antivacunas en nuestro país o qué tanto han influido en este rezago que traemos desde hace 2 sexenios aquí en México? Pues mira, Jimena, este es un fenómeno que está sucediendo en todo el mundo, en países como Estados Unidos, o en algunos países europeos como en Francia, representan un número importante de las personas que no han recibido una vacuna, personas que decidieron o que no se quieren vacunar. Sin embargo, aquí en México, afortunadamente tenemos una cultura de la vacunación fuerte, firme. Este es trabajo de muchísimas y muchísimos profesionales de salud que se han encargado de difundir este mensaje, de acercar las vacunas y explicar sus efectos a las personas en México. Y en México no es tan fuerte estos grupos, afortunadamente. Y si analizamos los datos que tenemos, o bueno, antes existía un observatorio mexicano de la vacunación y antes existía un proyecto que se llamaba Cartilla Electrónica de Vacunación, que permitía seguir a niño por niño si se les había puesto la vacuna o no. Y la principal razón para la no vacunación es la no disponibilidad del biológico. Es decir, la principal razón no tiene que ver con una voluntad de que las mamás o los papás no quieran vacunar a sus niños o que los adultos no se quieran vacunar, sino que hay barreras estructurales, ya sea que no está la vacuna, que está lejos, etcétera, para no vacunarse. Entonces todavía no es un problema tan importante en México. Andrés, muchísimas gracias por esta entrevista. Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar de nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Invitar a tu auditorio, si no reciben su vacuna, pueden reportarlo en cerodesabasto.org. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bien importante hacer este reporte para que las asociaciones civiles como Salud y Bienestar de nosotros pues tengan estos datos. Vámonos, un corte comercial, es breve y regresamos.